¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Gracias por acompañarnos en este jueves sin censura. En esta ocasión, un programa especial con motivo de este periodo vacacional en donde vamos a hacer una síntesis de algunos momentos de este programa a tuitazos, a propósito de esta nueva temporada en la cual participando en este gran esfuerzo colectivo de Sin Censura. Así que vamos a ver algunos momentos de este nuevo programa a tuitazos. A propósito de este evento, estuvo el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, un hombre fundamental también para la izquierda a nivel nacional y a nivel capital. Martí Batres, habla Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Un placer tenerte en este programa, en este primer programa que tengo en esta etapa en Sin Censura, un programa que será de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Ahora sí que eres el padrino, estimado Martí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto ser el padrino de tu programa, mi querido Jorge Armando Rocha, y muy buenas tardes, a la orden. Muchas gracias, secretario. A ver, ¿qué balance haces de lo que sucedió el sábado pasado, esta conmemoración de la expropiación petrolera, ya a 85 años de esa decisión histórica de Lázaro Cárdenas, pero que está muy vigente? No es nada más recordar una fecha histórica, sino estamos en medio de un proceso que es bastante similar a lo que antes se vivió. O sea, enfrentamos intereses de las transnacionales, de la oligarquía, de los conservadores. ¿Qué balance haces, estimado Martí? Fue muy interesante el acto que tuvimos el domingo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por varias razones. En primer lugar, nuevamente se retoma esta ceremonia cívica de la expropiación petrolera que los gobiernos neoliberales trataron de borrar, de diluir. Y además, por otra parte, las acciones que se han llevado a cabo en materia de política energética durante el actual gobierno le dan sentido a la conmemoración. Acuérdate que con Peña Nieto, pues hablar de la expropiación petrolera se volvía ya muy complicado, muy triste, muy contradictorio, porque estaban privatizando abiertamente la industria petrolera nacional. Pero ahora que se ha recuperado la producción de Pemex, que se nacionalizó el litio, que se le puso freno a las empresas eléctricas españolas, que se impulsó el gas bienestar, que se han mantenido precios de acceso popular a los combustibles como el gas, la gasolina y la luz, ahora cobra sentido nuevamente la conmemoración de la expropiación petrolera. En segundo lugar, una cuestión muy importante es la afluencia que tuvimos en esta conmemoración. Hablamos de cientos de miles de personas que acudieron acá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pues una movilización muy grande. En efecto, contrasta con otras porque es una movilización pues muy superior en términos cuantitativos a otro tipo de expresiones que se han dado también en los últimos días o semanas. Y finalmente hay un discurso del presidente que engloba los aspectos históricos relacionados con la expropiación petrolera y los acontecimientos actuales. Es decir, que por un lado, la recuperación de los recursos naturales en aquel entonces y ahora. Por otra parte, la construcción de un apoyo popular para poder tomar esas decisiones en aquel entonces y ahora nuevamente. Y también, finalmente, la reivindicación de la soberanía nacional. Es decir, lo que hizo el general Cárdenas fue reivindicar la supremacía de la nación frente a cualquier potencia extranjera en relación con nuestros recursos naturales. Y ahora, como lo dijo el presidente López Obrador, México no es colonia ni protectorado de nadie, es una nación independiente.
creo yo que fue un acontecimiento muy importante ayer, además de que hay muchos mensajes políticos expresos e implícitos a lo largo de su discurso, que creo que me parece muy importantes para el país y para el proceso de transformación que se está viviendo. Sí, ahora bien, estimado Martí, ¿cómo percibiste a la gente? Porque yo estuve por ahí y no solo era conmemorar esta fecha histórica, sino irle a dar este apoyo a López Obrador, digamos que refrendar el compromiso que se tiene con el proyecto de la 4T, que va más allá de la soberanía energética. Claro que es uno de los puntos centrales de la agenda de la transformación, pero está también el asunto de los programas sociales, las políticas públicas para ayudar a los más marginados, a las comunidades originarias. ¿Cómo percibiste a la gente? ¿Qué ánimo tiene? Yo vi varias sonrisas y pues hay que reconocer que están observando al principal líder político y social que ha tenido este país en 25 años, estimado Martí, que esto es un hecho histórico en sí mismo. Muchos nos preguntamos qué va a pasar después de que se retire este gran referente. Él ha dicho que se va a su rancho, a Palenque, después, bueno, a la quinta de Palenque, después de dejar el poder en el 24. Pero ya también se empieza a percibir una especie de nostalgia de parte de algunos, como diciendo, ya es de los últimos eventos, todavía falta más de un año de gobierno, pero pues no se tendrá algo igual. ¿Cómo ves el ánimo de la gente? Porque de todas las partes de la República Mexicana, y ya sabemos que el discurso conservador es, fueron coaccionados, fueron acarreados, no hay convicciones, se movió el aparato gubernamental, así que ¿qué balance haces de ese sentir de la gente? Pues mira, para saber lo que estaba sintiendo la gente, pues había que estar entre la gente. Y me tocó en esta ocasión estar en el Zócalo, en la plancha del Zócalo. Llegué con un conjunto de compañeros que nos dimos cita en Pino Suárez, ahí en la placita que está en la esquina de Pino Suárez e Izazaga, y de ahí caminamos rumbo al Zócalo. Nos costó trabajo llegar, había mucha gente. Ya por la calle de Uruguay ya no podíamos pasar más porque estaba lleno todo Pino Suárez. De hecho estaba todo lleno de gente, había muchas personas, pero ahí ya estaba muy cerrado. Y entonces tuvimos que dar vuelta para entrar por 5 de febrero, pensando en que en la parte de atrás pudiera haber algunos huecos donde acomodarnos, pero no fue así, todo estaba ya muy cerrado, ya como a las 4 de la tarde estaba eso muy lleno. Ahí yo estuve en el Zócalo como a las 4:20, 4:15, 4:20, hasta que empezó el evento y durante el evento. Entonces, pues vi cómo estaba el Zócalo de lleno, había lugares donde había como hasta 5 personas por metro cuadrado de lo saturado que estaba, pero además pues la gente compartiendo lo que se iba diciendo, celebrando determinados hechos. O sea, por ejemplo, se escuchaba a la gente cuando se mencionaron a los 32 estados o entidades federativas, y cómo fue resonando el grito de cada uno. Pero luego en el discurso del presidente, la respuesta frente a ciertos planteamientos también de la gente, es decir, la gente se involucró con el proceso. No solo estaba, digamos, contenta, sino estaba compartiendo un proceso. Sí. Esto es interesante porque no es solamente el apoyo para el presidente, no es solamente que la gente fue a apoyar al presidente por una simpatía personal con él, por el carisma del presidente. No solo es eso, sino fundamentalmente es el respaldo a un proyecto de transformación.
el respaldo a las medidas que se han tomado. De hecho, me pareció muy interesante que en su discurso el presidente vinculó lo que es el rescate de los recursos naturales con el tema del bienestar social. Ahí hay un vínculo muy interesante, muy importante, porque una cosa, el rescate de los recursos naturales, lleva a la disposición de mayores recursos para el desarrollo social, para el bienestar social. Entonces hay un vínculo entre ambas cosas, y en el discurso el presidente vinculó políticas como el aumento al salario, sí, como la pensión de adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, las becas para los estudiantes, la construcción de universidades, el rescate del campo. Lo vinculó también con las políticas que se están llevando a cabo para aumentar la producción petrolera, para recuperar la empresa pública eléctrica, en fin. Fue entonces muy interesante cómo se fue expresando todo esto. Sí. Y es ahí donde está la identificación de la gente con eso que estamos viviendo. Esto es fundamental. Es decir, pasamos de tener equipos de gobierno que llegaban al gobierno para ver qué saqueaban, qué vendían, con qué se quedaban, qué entregaban al extranjero y de paso hacían negocios con eso. Pasamos de eso a tener un gobierno que está viendo cómo se echan a andar las actividades económicas, las industrias nacionales y los proyectos de bienestar social. Eso es algo que no habíamos vivido en mucho tiempo. Y yo puedo, si quieres, exagerar, pero esto no lo vivíamos como tal, este proceso, pues desde el propio general Lázaro Cárdenas. Por eso es tan importante la referencia al general Cárdenas. Así es, estimado Martí. A mí me preguntaban cuál es la diferencia entre la marcha del INE no se toca y esta. Bueno, la de la marcha del INE no se toca en favor de los privilegios, en favor de una causa de particulares, eso, así es, oligarcas, y esta una movilización en favor de la nación, en favor del pueblo de México. Nos conviene a todos, por ejemplo, que el precio de la gasolina no se dispare. Así es. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. En el caso de las movilizaciones del INE, hay una reivindicación de privilegios de determinadas élites políticas o político-económicas. O sea, se reivindican ciertos estatus que han logrado quienes se encuentran al frente del INE en sus distintos niveles. Sí. Pero en el caso de la movilización del sábado, lo que vimos fue la defensa de intereses generales, recursos de la nación, mayores condiciones de vida, mejores condiciones de vida para la gente, elevación del salario general, combustibles económicos para toda la población, como tú dices. Es decir, estamos hablando de un interés muy superior. Eso es, de parte también, esa es la gran diferencia entre ambas movilizaciones, sí, contraste que es inevitable hacer. Estimado Martí, un placer escucharte, conversar contigo, el espacio se queda abierto, te vamos a esperar pronto aquí en el estudio, y de cualquier manera, pues si no vía telefónica, estaremos muy presentes con el trabajo que haces, también en la Ciudad de México. Yo nada más quiero hacer notar algo: eres una figura muy fuerte, hubo muchas manifestaciones, me consta, de apoyo el sábado en favor de tu figura, por lo que representas a nivel nacional y en la ciudad, y nada más quiero hacer notar que algunos andan molestos, veo que no te quieren ni considerar en las encuestas, no preguntan por ti, Martí, algo debes estar haciendo bien para que, por ejemplo, Reforma no te considere ya en sus encuestas. No te preocupes, no me preocupa mucho eso. Lo más importante es la opinión de la población. Eso es lo fundamental, porque más allá de cualquier opinión mercadológica, censura mercadológica, sí, o cuestiones de este tipo, pues lo importante es esta relación
que los gobiernos de la Cuarta Transformación han construido con el pueblo. Esto es fundamental, es decir, que no se debe a los medios de comunicación, sino se debe a la labor cotidiana que realizan o realizamos muchísimos servidores públicos, que consideramos que lo más importante es ese vínculo directo con la gente. También de eso trató el discurso del presidente. Fíjate que hay una parte, disculpa que me extienda en un punto, hay una parte muy importante de la que ya él ha hablado en otros momentos, que es cómo Madero, un revolucionario limpio, honesto, llega al gobierno después de la derrota de la dictadura de Porfirio Díaz, o de todo el porfirismo. Pero al llegar al gobierno, el error de Francisco y Madero es no haber construido una base popular que le diera apoyo a un nuevo régimen. Sí. Entonces, se quedó intacto el viejo régimen porfirista, y ese viejo régimen porfirista, pues simple y sencillamente le dio un golpe de estado a Madero, traicionó a Madero, lo asesinó, y Madero no contaba en ese momento crítico en el que se le viene encima toda la reacción conservadora, no contaba con el apoyo popular, porque no se habían llevado a cabo las medidas que los zapatistas y otros grupos campesinos habían demandado del presidente Madero, y algunas cuestiones de carácter de reivindicación obrera de las que él mismo había hablado ya en el libro de la sucesión presidencial. Entonces, el general Cárdenas, a diferencia de Madero, nos dice en su discurso de antier el presidente López Obrador, el general Cárdenas sí construyó una base popular. Lo primero que hizo fue cumplir con la entrega de las tierras a los campesinos, distribuir la tierra entre los campesinos, y luego alentar la organización obrera para la defensa de sus intereses como trabajadores, y construir escuelas. Entonces, cuando viene un tema tan difícil como expropiar el petróleo a los ingleses y a los norteamericanos, entonces el general Cárdenas contaba para ello con una base popular de apoyo muy importante. Este pasaje es fundamental porque no solo está haciendo una relación de hechos históricos, sino que el presidente está diciéndole a quienes forman parte de la 4T, de la Cuarta Transformación, de este proceso, les está diciendo que servir al pueblo, ayudar a los más pobres, apoyar a los más pobres, es también un acto de construcción política, es también construir el apoyo a un nuevo régimen. Esto es también una enseñanza política, una lección política que viene en el discurso del presidente López Obrador. Estimado, siempre es un placer escucharte. Gracias por esta conversación. Estamos en comunicación permanente. Buenas tardes, secretario de Gobierno. Muchas gracias y un abrazo fuerte, mi querido Jorge Armando. Fuerte abrazo a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. De hecho, escribí este tuit a propósito de Lorenzo Córdoba, en donde planteo que el presidente del INE asegura que estos 9 años que tiene el INE ha sido el periodo más largo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática de toda nuestra historia. Bueno, a ver, Lorenzo Córdoba, que no crea que ha sido por él, ni por el INE, ni por Murayama. Esto es el resultado de la conciencia social, del despertar ciudadano. O sea, hemos navegado a contracorriente, a pesar del INE. De hecho, tenemos ya, entiendo, a Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, representante de ese partido ante el INE. Te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes, estimado. Muy buenas tardes, Jorge Armando, para ti y para toda la audiencia. El mandato popular es muy claro y lo sintetizó muy bien el joven al que entrevistabas.
Es nuestro deber luchar contra los privilegios y eso hacemos desde la representación de Morena ante el INE y desde la Cámara de Diputados. Oye, estimado diputado, a ver, ¿qué representa la marcha del INE no se toca en sus dos partes, 1 y 2? A tu parecer, ¿por qué esa movilización? ¿Y qué hay detrás de esta movilización? Vamos entendiendo poco a poco de qué trata esto. Pues es un aglutinamiento de todos los sectores conservadores del país que por distintas razones están molestos en contra del presidente de la República, que están molestos por la transformación del país, por la pérdida precisamente de privilegios, contingentes de los partidos políticos de oposición, de lo que queda. Una parte también muy importante de quienes asistieron, pues fueron movilizados por las estructuras que tienen las alcaldías de oposición en la Ciudad de México y algunos municipios conurbados. Y también tenemos, pues, algunos ciudadanos que fueron engañados y que sin poder leer, sin poder tener acceso a la información sobre el Plan B, pues consideraban cosas ridículas. Primero, me acuerdo en la marcha inicial, el punto estaba en la discusión de si se le quitaba el padrón al Instituto Nacional Electoral. Había gente que creía que ya no iba a tener credencial. Y después ya en el Plan B, pues prácticamente no tenían conocimiento sobre el texto de la reforma. Cuando les preguntaban los reporteros, me acuerdo de algunas consultas que hacía, por ejemplo, Juan Becerra, en una de las marchas, desglosaban el contenido de la reforma y la gente estaba de acuerdo con las propuestas. Les decía, ¿usted estaría de acuerdo en que se votara por consejeros y magistrados? Sí, claro, yo estoy de acuerdo porque deben de responderle a los ciudadanos y no a los partidos. Entonces, en realidad, en el fondo están de acuerdo con las propuestas del presidente López Obrador, pero esta desinformación los llevó a que participaran en la marcha y yo creo que son esos tres grupos: conservadores, lo que queda de los partidos de oposición y sus estructuras gubernamentales en la Ciudad de México, y gente que no tenía conocimiento. Ahora, tú sostienes como millones de mexicanos que el INE sí se toca, que las instituciones son perfectibles, que se deben modificar en función también de las realidades, de las circunstancias. En tiempos de austeridad, pues ¿cómo es posible que estos señores consejeros vivan en el mundo de caramelo, en donde no solo tienen salarios por encima de lo que marca la Constitución, sino también acceso a unas prestaciones que ni siquiera conocemos? O sea, hay unos cochinitos que están engorde y engorde, y luego viene el tema escandaloso de las liquidaciones. Peor aún, o sea, nos insultan desde el INE porque piensan que somos tontos y sacaron un comunicado diciendo: el señor Lorenzo Córdoba se va a llevar de liquidación 1.9 millones de pesos, más o menos, conforme a la ley, y su acólito, el señor Ciro Murayama, se va a llevar 1.6 millones de pesos. Y bueno, pues piensan que somos tontos porque resulta que, como en las ferias, ¿no?, en donde quedó la bolita, nos empiezan a esconder la pelotita y resulta que ustedes tienen otros datos, estimado Hamlet, y datos que tienen que ver con la realidad. Se van a estar llevando mucho más millones de pesos. ¿Cuánto se va a llevar Lorenzo Córdoba? ¿Cuánto se lleva Murayama? Yo me imaginé, no sé si viste el clásico América Chivas, un jugador del América celebró al estilo de Cuauhtémoc Blanco, levantando la patita, ¿no? Como perrito ahí en la línea, como si estuviera haciendo el baño. Yo me imaginé a Lorenzo Córdoba haciéndole así, pero al pueblo de México, cobrando ese chequezote, esa tremenda liquidación que no es de 1.9 millones de pesos. A ver, ¿cómo está el tema de los datos? ¿Cuánto se llevan estos señores? Por trabajar, además, que ya se les pagó por trabajar. Por supuesto que es ofensivo este derroche. Que nos digan los trabajadores del sector público o privado, después de estar 10, 15, 20 años en una empresa, si al finalizar se están llevando cheques de 2 millones de pesos, de 1.700.000. La realidad es que solo se trata de uno de los apartados y coincide con lo que divulgaba Morena. En la liquidación en sentido estricto de los 3 meses más 20 días, sí, el cálculo que habíamos hecho era muy cercano a los 2 millones, 1.952.000 pesos. No hay variación. En realidad, la parte más gorda del cochinito
es la del seguro de separación individualizada. Un consejero gana 250,000 pesos al mes. El salario promedio de cotización en el IMSS de empleos formales, con todo el esfuerzo del presidente de la República, con el incremento de los salarios, está llegando casi a 16,000 pesos. Entonces, en realidad, hay una divergencia pues enorme. El salario mínimo está en 207 pesos, son 6,000 y fracción al mes. Eso significa que los consejeros del INE ganan más que 40 obreros o meseros o trabajadores de tiendas. En fin, el punto ya en la parte del seguro de separación individualizada consiste en que ellos, al tener un salario enorme de 250,000 pesos al mes, pues no les cuesta trabajo renunciar provisionalmente a 25,000 pesos y depositarlos en un cochinito. Y con sus impuestos, con los impuestos de quienes nos ven, el Instituto Nacional Electoral fue depositando otra parte equiparable, más los intereses y demás. El cálculo que nosotros tenemos es que en ese seguro de separación individualizada, Lorenzo Córdoba se puede estar llevando 8,5 millones brutos, hay que ver si se pagan o no impuestos, y el total sería 11,500,000 brutos del cochinito del seguro de separación más el finiquito, y de 9,100,000 netos, o sea, libres de polvo y paja. Y en el caso de Ciro Murayama, la variación es menor, 1,000,000 de pesos menos, pero son esta serie de excesos que continúan. Aquí tengo, Jorge Armando, pues una tabla de los contratos del Instituto Nacional Electoral que vienen en el informe del órgano interno de control que hemos estado divulgando. Sí. Este es un contrato de servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales por 9,700,000 pesos. Y hace unas horas anunció el INE que Lorenzo Córdoba se va del 20 al 24 de marzo a Washington y a Nueva York con todos los gastos pagados. Por supuesto, no sale un peso de su bolsillo, todo está a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y esto lo relaciono con el discurso de ayer del presidente de la República, en el que mencionaba de aquellos personajes que inmediatamente al ver sus intereses afectados corrían a pedir el auxilio y protección de Estados Unidos. Oye, se va de turismo electoral, entonces Lorenzo Córdoba, nos das esta nota, es importante. Y luego también resulta que regresaron al llamado don Porfirito, Edmundo Jacobo, el que firma los cheques, el del dinero, lo regresaron a manejar las riendas de las finanzas del INE. O sea, este señor pareciera que por cada lágrima derramada puso un amparo. No sé cuántos amparos puso. O sea, amparo por acá, por allá, gana todo. O sea, el Poder Judicial de la mano de este INE. Y bueno, pues ahí tenemos a Edmundo Jacobo diciendo la democracia soy yo, pero no la democracia es la rotación del poder. O sea, 15 años administrando al INE y no había otra persona capaz, estimado Hamlet. O sea, sin ese señor se muere la democracia, es como lo pintan los del INE, por eso teníamos que llorar, por eso berreó Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano. El secretario ejecutivo como figura fue absorbiendo cada vez más facultades y poder. Realizaba designaciones y nombramientos relevantes, administraba todos los recursos financieros, humanos, materiales. Imagínate del tamaño del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo que eso significa. El propio Contralor identificó en su informe pues desvíos millonarios a través de algunos concursos para construcción de sedes, para contratación de software para el voto de mexicanos en el exterior, tarjetas de gasolina. Eso lo hemos ido desglosando poco a poco y vamos a seguir porque es un informe muy voluminoso, pero con la reforma del Plan B se extinguen los fideicomisos, entonces ya no tendrían este cochinito dorado, porque la audiencia se preguntará, bueno, y si ustedes están viendo los millones que se van a llevar, ¿por qué no lo detienen? ¿Por qué no le va a pedir recursos a la Cámara? Ese dinero lo tienen en un fideicomiso del INE para el pasivo laboral, así se llama ese cochinito, y de ahí lo van a tomar. El Plan B extingue esos recursos, pero ellos, bueno, pues tienen sus juicios en trámite y además pues ya como lo ha advertido Pablo Gómez, podría constituir un delito. El Plan B también modifica esta facultad del todopoderoso secretario ejecutivo que realizaba y manejaba las contrataciones y ahora crea una comisión de administración compuesta por consejeros. Y eso significa que los integrantes del Consejo General del INE recuperan su papel primordial, equilibran las
balanzas al interior del instituto y participan ahora de estas deliberaciones. Ya no será decisión exclusiva y discrecional del secretario ejecutivo de las contrataciones si la Suprema Corte confirma el contenido del Plan B, y de ahí la importancia de pedirle a la Corte que confirme esta legislación. Jorge. Ahora, los 4 consejeros electorales que vienen tendrán que ser los 4 fantásticos para enderezar al INE. ¿Cómo va ese proceso y qué esperas de los perfiles? Qué gran nombre, ojalá que lleguen 4 fantásticos. He visto la lista y pasaron algunos que tenían buenas calificaciones en el examen escrito y otros que no tenían tan buenas calificaciones. Hay perfiles que están muy identificados con el PAN o con el PRI, que han trabajado con algunos de estos consejeros actuales o anteriores de estas décadas de gobiernos neoliberales, y están en un proceso de entrevista los cerca de 100 semifinalistas para de ahí tomar las quintetas por cada uno de los 4 cargos, y a partir de ahí pues se turnará la propuesta a la Junta de Coordinación y al Pleno, y pues la idea es que a más tardar el 3 de abril tengamos una nueva integración del Consejo General. Ojalá que el comité haga una muy buena preselección y que nosotros en la Cámara, a diferencia de lo que ocurrió en la designación de comisionados del INAI en el Senado de la República, pues podamos tomar una decisión que lleve a 4 fantásticos al Consejo General del INE, a personas comprometidas con la democracia y que no vean al instituto como una fuente inagotable de recursos, como su cajero automático. Jorge. Así es. Por último, ¿cómo te imaginas a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ahora que salgan del INE? Como matraqueros del conservadurismo, como sonideros, ¿van a participar en una eventual candidatura o van a estar alentando a las marchas? ¿Para qué les alcanza a estos señores? Fíjate que hay una desigualdad constitucional, porque si tú estás en actividad política y partidista y quieres ser consejero del INE, porque algunos nos lo sugerían, se requieren 4 años de no haber sido candidato de algún partido político. Pero al momento de salir, ellos solamente tienen que esperar 2 años. Eso significa que no pueden participar en la elección del 2024, pero sí podrían postularse en la elección del 2027. Y muy probablemente la oposición les dé espacios en sus bancadas para la elección intermedia del 27 y seguramente buscarán también postularse en el 2030. En medio de todo esto también juegan los procedimientos de responsabilidades administrativas, el juicio político, los temas de carácter penal que resulten, porque pueden conllevar una inhabilitación, que yo creo que es muy importante que se revise a profundidad, que haya un proceso de entrega-recepción de quienes se van con los consejeros que llegan, que se identifiquen las irregularidades, que se investiguen y se sancionen, y esto podría derivar pues en eventuales inhabilitaciones, y eso sería importante para prevenir que sigan tomando decisiones contrarias a la democracia o que se postulen a cargos públicos. Por supuesto, respetando garantía de audiencia, debido proceso y todo lo que tiene que ocurrir en estos mecanismos, Jorge. Por último, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación derriba este Plan B, ¿qué va a pasar para el próximo proceso electoral? Y sin duda, pues va a quedar como una asignatura pendiente de la 4T, una reforma ahora sí constitucional que implique menos recursos a los partidos, menos senadores, menos diputados, un árbitro electoral confiable y austero, o sea, porque se ve venir, estimado diputado, que la Corte le va a decir que no al Plan B, si ya luego regresaron a Edmundo Jacobo, que, insisto, o sea, no acababan de llorar y ya regresó, pues pareciera que el Poder Judicial está metido de cuerpo entero y le va a decir que no a este plan. La reforma electoral es urgente y no está terminada con el Plan B, aunque sobreviva. Es una reforma secundaria y lo principal está en la Constitución. Por ejemplo, la fórmula para asignar presupuesto a los partidos está en la Constitución. Y eso significa que los partidos tendrían que estar de acuerdo en reducirse sus ingresos, ¿no? Lo cual pues resulta ilógico, porque no van a votar en contra de sus propios intereses los partidos de oposición. Ahora, la segunda reforma trascendental será la del Poder Judicial.
que yo creo que se puede intentar en esta legislatura, pero tendríamos mejores condiciones como movimiento si se intenta pasando la elección presidencial y si la ciudadanía nos apoya con mayoría calificada para lograr esta transformación con mayor profundidad de leyes secundarias, porque si no nos encontramos con estos obstáculos que has mencionado, de los amparos, de los juicios de la ciudadanía, de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias, para intentar detener el avance de la cuarta transformación. Oye, pero por cierto, nos dicen que la ministra Norma Piña no se toca, y claro que el presidente ya condenó la quema de la figura, ¿no?, de una piñata con su figura, pero los conservadores han sido violentos, no condenaron cuando Martín Moreno dijo que hay que quemar vivos a los morenistas en el Zócalo, no condenaron cuando han golpeado piñatas del propio López Obrador, no condenaron cuando legisladores del PRD también hicieron lo propio en contra de una figura del presidente, no condenaron cuando Gilberto Lozano, el dirigente de Frena, ha salido en diversos videos golpeando lo mismo peluches que figuras del tabasqueño. Hay un doble discurso, pero lo que queda claro es que para los conservadores lo que implica, no tanto el tema de que si es mujer o no, porque no es un tema de género, el asunto es que no se toca todo lo que defienda sus privilegios, ¿no? Sí, el problema con estos feudos, con estos estamentos, es que se protegen entre ellos. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, el INAI presenta un recurso para intentar defender al INE, ¿no? Cuando el propio instituto hace lo propio con los partidos de oposición, con el PRIAN, parece que de ahí les hacen los discursos y los recursos legales también. Entonces, en realidad, pues buscan protegerse entre ellos, mantener los privilegios que les dan estos recursos ilimitados. Pero yo confío en que podamos tener un resultado favorable en la Suprema Corte. Hace poco más de 10 días, la ministra Piña, visiblemente molesta, perdió una votación 7-4 en la Suprema Corte en la discusión de el modo honesto de vivir como una sanción administrativa para inhabilitar candidatos. O sea, el INE y el tribunal querían aplicarle esa teoría a los aspirantes de Morena, incluyendo las corcholatas, sí, y a actores relevantes del movimiento que han estado participando en distintas actividades, y la Suprema Corte ya les dijo que no pueden hacer eso, y perdió Piña 7-4, liderados la mayoría de 7 por el ministro Saldívar y la ministra Loretta Ortiz. Entonces yo espero que se puedan lograr estos números para confirmar también el plan B. Ellos requieren 8 votos por la inconstitucionalidad. Eso significa que con 4 ministras y ministros que avalen el plan B es suficiente para mantenerlo. Bien, pues muchas gracias por la entrevista. El espacio se queda abierto. Gracias, estimado diputado. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge, y felicidades a toda la gran audiencia de Sin Censura y a ustedes por esta nueva y gran etapa. Todo el éxito. Muchas gracias. Esperemos que sea mucho tiempo. Vamos a revisar algunos tweets a propósito de los debates más recientes, de lo que está pasando en el país. ¿Qué está pasando entre los priistas? Se trata de la batalla de estiércol entre Alito y Osorio Chong. O sea, son un par de impresentables. Pero sí está interesante, ¿no? Para entender la crisis que vive este partido. Alito se está quedando con un cascarón y bueno, pues al final del día es un autoritario. Eso queda muy claro, ¿no? No le gustan los contrapesos. Vamos a ver lo que he planteado a propósito de la remoción de Osorio Chong como coordinador del PRI en el Senado de la República. Escribo lo siguiente en Twitter. Crónica de un despido anunciado. Miguel Ángel Osorio Chong es destituido como coordinador del PRI en el Senado. Asegura que no piensa renunciar al partido, que seguirá peleando para que Alito renuncie a la dirigencia. Osorio Chong está muy molesto. Además de poderoso secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, ha pasado a ser eclipsado por Alito. O sea, sí hay varias reflexiones que podríamos hacer, porque sorpresas te da la vida y lecciones te da la vida. O sea, Osorio Chong estaba en la cima, fue el supersecretario de Gobernación de Peña Nieto, incluso tenía a su cargo las decisiones en materia de seguridad pública. O sea, era quizá el tercer hombre más poderoso de este país, solo detrás de Peña Nieto y Luis Videgaray.
Y ahora Alito lo ningunea por poco y le aplica una llave china, ¿no? Como estos chineros, porque no la vio venir Osorio Chong y de pronto Alito dijo, es mi partido, como la ves, es mi balón y yo hago lo que quiera. Interesante lo que está sucediendo en el PRI. Se están peleando pues por las pocas joyas que dejó la abuela, ¿no? Y hay que decir, el PRI está en franca decadencia, cada vez tiene menos estados que gobierna, seguramente va a continuar con esta decadencia y va a perder el Estado de México, Coahuila, quién sabe. Entonces, es una crisis profunda la que se vive. Pero vamos a abordar este tema que me parece que está en el debate público y que además es importante entender qué está pasando con los niños, con los jóvenes, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, el fenómeno del bullying que va escalando a tal grado que vimos cómo hace unos días hubo un desenlace muy lamentable. La muerte de Norma Lisbeth, una jovencita de 14, 15 años, afuera de una secundaria de Teotihuacán, que entendemos sufría bullying, le hizo frente a su agresora la golpeó a tal grado que murió esta jovencita Norma Lisbeth días después. ¿Cómo podemos analizar este caso? ¿A partir de qué elementos, qué responsabilidad hay de los adultos en todo esto? Porque estamos hablando de menores de edad. Bueno, un experto en los derechos de la infancia, Juan Martín Pérez García, por eso me da mucho gusto escucharte para que nos des pues una orientación de lo que está pasando y qué sigue con este tipo de casos. Juan Martín, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado. Gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo y tu público. A ver, no estamos escuchando a Juan Martín, quizás es un tema de que tenga que activar el micrófono. A ver, sí, ustedes me dicen. Nosotros ya lo vieron. Y sí es muy importante también establecer cómo se puede hacer justicia para Norma Lisbeth, para su familia, pero también qué hay del otro lado, ¿no? ¿Qué hay de la agresora? ¿Qué hay del entorno que pudo haber estado viviendo la agresora? Un entorno, seguramente de violencia, y al final replicó esta violencia en la escuela, ¿no? A ver si escuchamos ya a Juan Martín. Hola, hola. Ahora sí ya, te escuchamos. Muy buenas tardes, estimado. Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y tu público. Igualmente, gracias como siempre por la confianza. A ver, ¿cuál es tu primera reacción tras haber conocido de este caso? Y sobre todo el desenlace tan triste, tan doloroso, la muerte, después de los golpes de Norma Lisbeth, esta jovencita de secundaria afuera, tras esta golpiza que vivió afuera de una escuela pública en Teotihuacán. Sí, mira, lo que hay que tener presente es que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país tienen derecho a una vida libre de violencia. Y esto implica que todos los espacios donde socializan deben de tener también garantías para que se pueda dar en una convivencia armónica, segura, y que claramente pues, se cumplan los fines esenciales de la educación, que es aprender y desarrollarte como persona. Lamentablemente lo que vimos en el caso de Teotihuacán es el patrón que se repite sistemáticamente frente al acoso escolar que se da en todo nuestro país. Y seguramente las personas que nos están mirando dirán, bueno, también me pasó a mí y ya tiene mucho tiempo. Sí, efectivamente, pero lo que tenemos que tener como presente es que estamos en un momento en el que la educación tiene que estar en el marco de derechos humanos y estos derechos humanos implican un principio básico, que tiene que ser libre de violencia. Voy al punto entonces en términos de cuál podrían ser los aprendizajes de este lamentable acontecimiento. Lo primero es que estamos hablando del tema y eso me parece que es buena noticia, que las familias puedan consultar con sus hijos e hijas sobre lo que está ocurriendo y posiblemente se den cuenta que sus hijos e hijas están viviendo también acoso escolar y que no lo han comentado o no lo han dimensionado. Segundo, y que aquí creo que es el tema central, tenemos que recordar que es obligación de las autoridades garantizar que las escuelas sean lugares seguros y que el acoso escolar no esté.
Y aquí solamente menciono dos elementos centrales. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 59, establece responsabilidades directas a las autoridades escolares para que las escuelas sean lugares seguros y se afronte y se atiende el acoso escolar. Pero también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en 2014, precisamente en un debate jurídico sobre la responsabilidad frente al acoso escolar, y fue muy concreta la resolución de la Suprema Corte. Las autoridades educativas son responsables de la integridad, o sea, no solo del acoso, de la integridad de niños y niñas en los establecimientos escolares, y obviamente el acoso no puede reducirse a un tema de individuos. Y por ello es tan importante el tercer componente, que niños, niñas y adolescentes tienen un rol muy importante para hablar del acoso y para poderlo frenar. Y esto implica la participación, que ellos sean escuchados, que tengan libertad de expresión y que puedan tener mecanismos de seguimiento cuando denuncian. Y lo vinculo tantito aquí, el caso de Teotihuacán, con otro tema que tendría que ver también vinculado con ello, y es el acoso sexual en las escuelas. Precisamente en torno al 8 de marzo, adolescentes de los colegios de bachilleres o bachillerato en Veracruz y en Chiapas tomaron las escuelas y denunciaron a profesores por acoso escolar, perdón, acoso sexual. Entonces, no podemos separar el acoso escolar del acoso sexual porque aplica el mismo mecanismo. Tenemos que escucharles, tenemos que creerles, es obligación de las autoridades atender estos temas y evitar su repetición. Entonces, en realidad, estamos hablando de un tema que lamentablemente, Jorge, como muchos espacios que me has permitido compartir contigo, cruzan con esta generalización de la violencia contra niños y niñas y que el mundo adulto suele minimizar o darle poca importancia. Ahora, en el caso de la agresora de Norma Lisbeth, ¿cómo explica su conducta? ¿A partir de qué factores? Porque entiendo lo que para muchos es una reacción lógica. Dicen, bueno que ya aprendieron a esta jovencita, la agresora. Pero, ¿qué hay también de ese lado? ¿Qué tendría que estar pasando? Y en su caso, ¿no deberían de ampliarse las investigaciones para entender en qué entorno estaba viviendo esta jovencita para reflejar esta agresión en su escuela? Sí, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que señalar es que este caso como tal no... A ver, lo diré de otra manera. Lo que estamos viendo es un caso que no es el final de todo el acoso escolar. El acoso escolar es sistemático, pretende pues, dominar, humillar, hacer como una humillación pública, pero no todo el acoso escolar termina con una muerte. Esa es quizás una primera diferencia que hay que tener como muy presente. Segundo, el acoso escolar, en realidad, para que llegue a esto, es que antes la autoridad o las personas adultas no cumplieron con el mandato que les corresponde a la ley, pero también en el marco de convivencia escolar de la Secretaría de Educación Pública, que es identificar los conflictos y darles una salida en el marco, como su nombre lo indica, de una convivencia sana y respetuosa y armónica. Y tercero, el acoso escolar alcanza estos niveles cuando se normaliza. Por lo que sabemos y periodistas han estado recuperando en torno a esa escuela, eran frecuentes los pleitos o los golpes afuera de la escuela a 50 metros, de tal suerte que la autoridad de esa escuela, la directora ahora separada del cargo, tiene muchísima responsabilidad en no haber atendido, prevenido y, por supuesto, contenido estos acontecimientos que tienen un desenlace tan lamentable con esta adolescente. Ahora, tú has trabajado mucho con jóvenes y ¿cuál es el proceso que se va a vivir con esta agresora? Entiendo que estará, ¿cuánto? 2 o 3 años y después sale, hay un tema de rehabilitación real, o sea, estaríamos hablando de la posibilidad de una reinserción social. ¿Qué pasaría? Sí, lo que ahora corresponde es que primero tenemos que separar que el mundo adulto, el mundo adolescente es diferente en el abordaje cuando se cometen delitos. Para el mundo adulto tenemos el sistema penal como tal, con penas de cárcel y dependiendo del acontecimiento pueden ser 15, 20 o muchos más años. En el caso de personas adolescentes, por la edad de desarrollo, el proceso de maduración cognitivo, cerebral y demás, y la responsabilidad adulta, tienen otro espacio, y ahí hablamos de tratamiento. En 2016 se actualizó el Sistema Nacional de Atención Integral a Niños
o adolescentes en conflicto con la ley. Y aquí separan la edad. A partir de los 12 años, los niños y niñas son responsables legalmente de sus actos. Entre 12 y 13 años reciben un tratamiento focalizado. Entre los 14 y 15 años pueden ser privados de libertad, también por supuesto 16 a 17, y se hace una diferenciación respecto a qué es un tratamiento en privación de libertad o en internamiento, que va a buscar que no continúen con una trayectoria vinculada a hechos delictivos o de daño a ellos o a la sociedad. Lo que corresponde a esta adolescente es que ya está en un centro de internamiento, debe de recibir un tratamiento profesional, y por el hecho en el cual está asociada la muerte, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, los golpes y la participación en este acto de violencia fue uno de los componentes para el desenlace de muerte, pero no es necesariamente la muerte directa. Y ahorita regreso con ello. Es decir, esta adolescente va a tener que estar de 3 años en promedio para poder recibir un tratamiento, y se tiene que estar revisando periódicamente por personas especialistas cuál es su condición para que pueda tener una reinserción pues apropiada y que no repita prácticas que le afectan a ella o a su comunidad. Ahora, ¿quieres poner el acento en esto de los golpes que en lo inmediato no fueron una consecuencia de muerte, pero sí días después? Exacto, mira, aquí, y es nuevamente algo que nos inquieta de la Fiscalía. La Fiscalía está haciendo una investigación que parece tiene prisa en cerrar solo con la adolescente como responsable. Y el público seguramente tiene presente las fechas. El 21 de febrero suceden estos acontecimientos. La suspenden, lo cual es ilegal, quitarles el derecho a la educación a ambas, y les piden que regresen el 21 de marzo. Y tienen que llevar tareas el 6 de marzo. Ya no se presenta Norma Lisbeth. Y estuvo después de la escuela, que la directora consideró que las lesiones las tenía que pagar la familia de la niña agresora, lo cual es incorrecto, porque no es un tema privado, ocurrió en un establecimiento educativo y es responsabilidad de la escuela. Y esta niña, Norma Lisbeth, es revisada en un centro de salud, que la devuelve a su casa sin hacer algo que el sentido común y cualquier protocolo médico señala cuando hay un golpe con un objeto contundente en la cabeza, que es una tomografía o una radiografía. Nada de eso sucedió, y fue enviada a su casa 2 semanas, un poco más, a agonizar hasta que muere. Entonces, la Fiscalía tiene la obligación de investigar si los golpes, como uno de los factores que influyeron, pero también la negligencia de la autoridad educativa y de la autoridad de salud, que permitieron que una niña muera 2 semanas o un poco más después por estos hechos. Y yo le invito al público que pueda pensar en su hijo o su hija, que por alguna situación recibió una agresión. Y vamos a hacer, incluso vamos a poner que cayó de la bicicleta. Y te dicen que vaya a su casa, que se tome unos analgésicos. Claramente no. O sea, el sentido común te dice que la autoridad de salud tenía que dar seguimiento porque es un golpe en la cabeza con un objeto contundente, y eso ameritaba una revisión especializada. Por ello, la Fiscalía tiene que investigar la negligencia de autoridad educativa y de las autoridades de salud que concluyeron con la muerte de esta adolescente. De tal suerte que esta niña agresora, sí, privada de libertad ahora, que recibirá un tratamiento y será una sanción, pero no es la única responsable de la muerte, porque de otra manera nos estamos quedando con la versión rápida y sencilla que le urge al Estado de México, el paraíso de la impunidad en este país, y ya no investigar a nadie más. Pues sí, es evidente que no le hicieron el diagnóstico adecuado ni el tratamiento, y por eso debe haber una investigación más profunda. Qué bueno que nos das luz sobre este tema para entenderlo mejor. Y bueno, pues, a ver, lo que también es claro es que estos casos se van multiplicando como hongos en otras partes de la República Mexicana. Cada vez tenemos más videos de jovencitas, de jóvenes golpeándose afuera o dentro de la escuela, incluso algunas escenas en donde los padres de familia están asusando a los jóvenes, o sea, o no hacen nada, o dicen, qué bueno que te estés defendiendo. Ahora sí que los propios compañeros viendo cómo se da esta violencia. ¿Realmente hoy en día tenemos más violencia en la sociedad, o es un tema en el cual, como tenemos acceso
a estos videos y a esta tecnología simplemente es poderlos visualizar, pero el fenómeno de la violencia siempre ha estado ahí. ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué factores? Sí, yo creo que hay que tener presente que los niños y niñas no son violentos por naturaleza. Esto representa una reproducción de la violencia en el contexto familiar y comunitario. Toda la literatura académica, la investigación que tenemos en estos casos nos muestra que un niño o una niña agresor está viviendo violencia en casa, en la propia escuela y en su comunidad. Y lo que está es reproduciendo y llamando la atención para pedir ayuda. Así es que aislarlo, criminalizarlo o pensar que es el único responsable no es lo correcto. Se tiene que entender que la violencia es en la comunidad educativa, porque aquí agrego otros de los actores claves y por eso es que tenemos un video de este hecho y son sus compañeros y compañeras que graban, que se ríen, que participan del acontecimiento y no son responsables directos, sino son precisamente quienes aportan y ayudan a reproducir culturalmente este tema. Y por eso es tan central insistir el rol del mundo adulto, del personal educativo, para generar un marco de convivencia, para solucionar nuestras diferencias. Mucho del acoso escolar está sustentado, como ya lo conocemos, por discriminación racista. El caso, recordaremos, del niño en Querétaro, un niño indígena que fue quemado por sus compañeros en una escuela. Discriminación por sobrepeso, por un tema estético. Discriminación por clase, por una condición de pobreza, y también la por la diversidad sexual. Muchas de las personas que son parte de la diversidad han señalado que fueron acosadas en su escuela. Entonces, por eso es tan importante que sean lugares, como lo establece la ley, los principios esenciales de la educación, aprender los derechos humanos, la convivencia, el respeto a la diversidad y entender que es ahí donde estamos socializando y aprendiendo a cómo vamos a resolver los conflictos. Estamos en un país polarizado, que no escucha, que se va rápidamente al ataque personal y a la justicia privada. Y es porque no tenemos construcción de ciudadanía desde las escuelas, porque desde las escuelas nos enseñaron a que era hacer literalmente banda, grupo y atacar a otros y defenderse. Y obviamente esto lo estamos reproduciendo socialmente. Juan Martín, pues aprendimos mucho. Muchas gracias por la entrevista. El espacio se queda abierto para seguir hablando de la infancia, de la juventud en general. Y gracias, insisto, gracias por brindarnos esta oportunidad para ampliar la mira. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo para ti y tu público. Gracias. Juan Martín Pérez García, especialista en derechos, sobre todo de la infancia. Ustedes acaban de ver una síntesis de algunas intervenciones que hemos tenido a tuitazos a propósito de esta nueva temporada. Y bueno, en medio de este periodo vacacional, soy Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza y nos vemos mañana viernes sin censura.